7:25, gracias por acompañarnos. El tema de las alianzas. Hasta el viernes ya a las 12 de la noche, a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos se han presentado. Pero ¿cuál es ahora el contexto que viene de aquí en adelante? El fin de semana ha estado cargado de repercusiones por varios de los personajes políticos. Y hoy quiero agradecer a Jorge Richter, politólogo, quien nos acompaña para explicarnos un poco más acerca del tema. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido. Héctor, ¿cómo estás? Buen día y también un cordial saludo a todos los bolivianos. Moira Sandoval también está con nosotros, ella es abogada constitucionalista. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día a ti, a tu audiencia. A ver, vamos a comenzar analizando a estas agrupaciones, estas alianzas que se han presentado y las decisiones que han tomado después de ciertos movimientos que han existido. Hablemos de los demócratas, sorpresiva alianza con Sol.bo y la presentación de Yanine Áñez como candidata. Inicio con usted. Bueno, Héctor, evidentemente esto vuelve a remecer el escenario político porque no estaba prevista, se comentaba, pero no estaba prevista la presencia de la señora Áñez como candidata, puesto que ella tenía a su cargo el proceso de transición en el país y la garantía de que tengamos institucionalidad en el órgano electoral y elecciones transparentes y equilibradas. Su presencia significa en los elementos del Estado y en los elementos políticos, transversalmente significa una deformación de lo que estábamos llevando adelante, del proceso de diálogo, importante para la pacificación del país, del proceso electoral en sí, del órgano electoral, y ahora hay que añadir el Tribunal Constitucional, porque es una candidatura que seguramente va a terminar dirimiéndose en el órgano electoral. Desde la perspectiva política, el impacto que ha tenido esto en la sociedad lo expresa claramente el rostro del señor Carlos Mesa, del señor Jorge Quiroga, del señor Samuel Doria Medina y del señor Camacho, a quienes seguramente les dificulta su campaña en el sentido que disputa un mismo voto. Trabaja sobre el voto que está concentrado en el país del centro hacia la derecha. Y esto expresa también no solamente las disputas políticas entre estos partidos, sino disputas políticas personales en el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, entre el señor Costas y los sectores de Camacho y de Branco Marinkovic. Todo esto es una reconfiguración del panorama político, pero con dificultades para capturar un voto unitario, fuerte, de bloque, para enfrentar al otro partido que es grande electoralmente. Muy bien, lo propio le consulto a Moira Sandoval. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay una palabra bastante fuerte que rescato de usted, una deformación. ¿Es así realmente? ¿Cuál es su criterio? Se había mencionado de que esto entra en la dimensión ética y no se mencionaba a que las connotaciones legales, porque legalmente la candidata, precandidata todavía no está inscrita. Áñez está habilitada en función a la Constitución. Sin embargo, yo creo que trasciende tanto la dimensión ética, porque el cambiar de opinión no es un problema ético, ¿no? No era un compromiso firmado ni nada por el estilo. Lo que sí entra en una dimensión política estrictamente en la que no solo reconfigura, sino de que yo diría compromete la misma carrera política de la presidenta Áñez, que por lo visto era auspiciosa en la aceptación que ya estaba teniendo en la corta gestión. Entonces, hablando estrictamente en términos políticos, sin duda de que había esa aceptación expresada sobre todo en las redes sociales, y cuando acudía, en el caso de Sucre y de otros departamentos, tenía una recepción de muchedumbres, una presencia espontánea de los ciudadanos, y sobre todo los mismos líderes políticos que ahora serían sus contendores, se expresaban muy bien de su gestión. La crisis y la fractura y rasgarse las vestiduras sucede cuando anuncia la posibilidad de candidatear. Es decir, de la noche a la mañana, alguien que era bien vista en su corta gestión, prácticamente le achacan todos los males de la politiquería tradicional. Esto es elemental y lo habíamos señalado ya la semana anterior, es porque se han de disputar el mismo nicho de votantes, ¿no? Y aquí el favorecido sería el movimiento al socialismo, toda vez de que
consolidaría un área de votantes de la periferia urbana y del área rural y apostaría seguramente en el discurso en términos electorales a un clivaje, es decir, cuando se trasciende en términos electorales más allá de hablar acerca del programa de gobierno y se va a acudir a otros elementos que establezcan la polarización. En este caso el clivaje sería rural, área urbana. En el área urbana, que es un sector que hemos visto como, ahorita no da el tiempo, pero sí podríamos ver cómo es el histórico de la votación del área urbana y clases medias, oscila en un 30-40%, que ha venido siendo repartido entre dos partidos generalmente que se presentaban contra el movimiento al socialismo. En este caso estaríamos en presencia de 4 candidatos que se disputarían ese nicho electoral. Eso los pone en conflicto, por eso es que en este momento están tratando de exigir a la presidenta Áñez que desista de sus aprestos electorales, de candidatear. Perfecto. Ahora, hay una fotografía bastante interesante que comienza a circular en las redes sociales, y es de pronto que aparece en medio de este escenario el señor Luis Revilla, antes acompañando a Comunidad Ciudadana, pero ahora lo hace a la presidenta Yanine Áñez. ¿Cuáles podrían ser las posibilidades? ¿Es realmente un potencial candidato a vicepresidente? ¿Debería, en el caso de que ella realmente se anime a continuar dentro de este programa electoral, ser acompañada por el burgomaestre paceño o buscar alguna otra alternativa? ¿Qué significa que ahora Sol.bo esté acompañándola? Bueno, la presencia de Sol.bo implica y beneficia a quien lo tiene como aliado, con toda una logística y una capacidad de movilización en la ciudad de La Paz, fundamentalmente en la ciudad de La Paz, no tanto en el Alto como en las zonas ya periurbanas, pero sí significa un soporte de la logística que puede aportar el gobierno municipal, en equipo, en gente, en todo lo que hacen los políticos siempre. El político que detenta el poder utiliza el poder para su beneficio, de la izquierda hasta la derecha, eso lo hacen todos. En ese sentido, el señor Revilla tiene convocatoria también y fue un importante factor de apoyo a Carlos Mesa. Hay que señalar ahí adicionalmente algo más, Héctor. ¿Cómo se mueve la centro-derecha del país ideológicamente? Si tú te fijas, eso está ausente. Lo que ellos hacen es un movimiento que fundamentalmente es de intereses políticos. Puede ser el señor Jorge Quiroga, hoy candidato del MNR, o en alianza con el MNR, a quien había criticado en los primeros años de Sánchez de Lozada arduamente. Pudo haber sido de la Democracia Cristiana, que era un partido enfrentado al MNR durante el periodo de la Revolución Nacional. Puede ir oscilando por distintos partidos políticos, como muchos otros políticos, como esta alianza que hace también, posiblemente lleve adelante el señor Revilla, porque no los une una cuestión ni identitaria, ni ideológica, ni visión de país, sino es una necesidad de intereses políticos. Y eso dificulta de manera crítica cuando tú tienes que ir a un proceso electoral. En el otro lado tienes otro tipo de cohesión, ¿no? Entonces se les está haciendo cuesta arriba por no poder conformar un bloque y una opción política ante el país, a raíz de que tienen divisiones internas e intereses internos, regionales, políticos muy críticos. Intereses políticos, divisiones internas. ¿Pasa eso? Sin duda, el MNR y el ADN al que pertenecía Jorge Quiroga han sido enemigos históricos, ¿no? Enemigos con heridas profundas que saldar desde la década de los 70, en fin. Lo que sucede es de que aquí están primando los intereses, y en todos los partidos y en todos los que van a participar se observa algo que no queremos hacer notar, pero que es evidente. Estamos en presencia de candidatos o caudillos, alternativamente uno, otro o ambos, sin partido. Por eso es que están en un fenómeno que es de verdad de mucho disgusto de la población. Están en préstamo, compra, alquiler de siglas, ¿no? Entonces estamos en presencia, número 1, de candidatos sin partido, ¿no? Y número 2, estamos en presencia de partidos sin militancia. Esto se ha verificado en las pasadas elecciones internas, cuando ni el propio movimiento al socialismo, que había inscrito
más de 1 millón de militantes, tuvo una presencia, pero minúscula, de sus militantes para las elecciones internas. Lo propio con los otros partidos. ¿Cómo se reflejó? En este lamentable episodio posterior a la... Y ahí te respondo asociándolo con lo que le preguntaste a él acerca de el comportamiento de Solbó. Solbó intentó obtener una sigla, no se la dieron, creo que 200.000 votos le observaron y era insubsanable y no obtuvo sigla, pero sin embargo en alianza con Comunidad Ciudadana pudo competir en las anteriores elecciones. En esta estaría igual siendo beneficiado porque estaría compitiendo seguramente en una posición preferente, pero yo no sobreestimaría la capacidad de movilización que sí es en algunas zonas incluso de La Paz, es importante porque sí cuenta con dirigentes vecinales, Solbó, pero no sobreestimaría la capacidad de movilización o de hegemonía en La Paz. ¿Esto dónde se refleja? Esta debilidad de comportamiento y de también merma de militantes. En el momento posterior a las elecciones, no había un recuento oficial de ninguno de los candidatos en sus centros de cómputos. Lo que antes sin la tecnología era tan fácil, en el día siguiente o en el mismo día las casas de campaña reflejaban, ¿verdad?, la votación obtenida y podían contrastar con el órgano electoral. En este caso se vio que no había una presencia de control electoral en todo el país, de Comunidad Ciudadana, que era lo deseable. El MAS sí llegó a cubrir todo el país. Y otro elemento que yo quiero destacar es que en esta alianza de Yanine Áñez, lo que sí es importante y le daría un vuelco de timón a cualquier candidatura es la presencia de Adrián Oliva. Ese sí que es un candidato que te ha demostrado en los votos que tiene la capacidad de convocar, ¿no? Entonces, fíjate que cuando estamos hablando de la encuesta de Página 7, reciente, era una encuesta que se estimó, se realizó del 9 al 13 de este mes. Y todavía no era candidata Áñez, pero ya se la ponía en las intenciones de voto. Ella tenía un 12%, Samuel Doria Medina un 1%, Tuto Quiroga un 3%. Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga tuvieron 25 y 9, 24 y 6 alternativamente en las anteriores elecciones. ¿Qué refleja eso? ¿Que ahora se han quedado sin militancia? No son votos militantes. Esto confirma lo que acabo de decir. Partidos sin militantes son votos disponibles en el electorado que están en el sector de los indecisos o capturados en un nicho de clase media. Entonces ese es el punto, que ahora serían 4 candidatos: Camacho, Áñez, Quiroga y Doria Medina disputándose, y posiblemente disputándose ese electorado que oscila, diríamos, hasta un 40 o 50% incluso, tomando en cuenta que el país está polarizado. Esos son mis apuntes al respecto. Hablemos ahora de esta otra dupla que también ha generado polémica, que estaban en lo propio: sí, no, me quedo, me voy, ¿qué es lo que voy a hacer? Camacho Pumari. Ellos se presentan en compañía de la UCS, está también el Partido Demócrata Cristiano y el ADN. ¿Cuál puede ser su situación? Han llegado acá a La Paz y hemos tenido algunas imágenes, no han sido recibidos de buena manera, pero por lo menos en Santa Cruz de la Sierra supuestamente tienen todo ese apoyo necesario que dicen ellos. El departamento que había definido las elecciones pasadas era Santa Cruz, lo habíamos señalado acá. Quien le dio ese voto importante a Carlos Mesa para situarse en los 2.100.000 fue fundamentalmente Santa Cruz, ¿no?, donde logró sacar cerca de 500.000 de votos. Esa votación ahora Carlos Mesa difícilmente va a tener posibilidades de reeditarla, por la presencia del señor Camacho, que en Santa Cruz tiene una confianza y una delegación de intencionalidad de voto muy grande. Y que la señora Yanine Áñez, que es parte de la estructura de Rubén Costas, también va a tener una presencia importante en Santa Cruz. Entonces, sin embargo, quiero decir que en la ciudad de La Paz, el señor Camacho tiene dificultades para poder conseguir votos. En las zonas ya periurbanas de la ciudad de La Paz, prácticamente va a ser muy complejo ello, sobre todo si el señor Pazzi se mantiene, va por su cuenta o termina aliándose con el movimiento al socialismo.
Esto está fraccionando el poder a regiones, el poder de la centro derecha, la está fraccionando a regiones y le significa un conflicto de cara a enfrentar al movimiento al socialismo, pero lo asumen como algo normal porque su alianza, una tácita alianza, la van a realizar en una eventual segunda vuelta en la Asamblea Legislativa. Ello, pero, ¿qué te significa? Lograr consensos en función de la parcelación del país. Nuevamente, esto es la reedición de la vieja de la conducta de la vieja partidocracia, que eran las megacoaliciones y parcelar el país en función de tu participación en la legislativa. Por acá les pido unos instantes, por favor, y le dejo con esa pregunta mientras seguimos hablando de Camacho Pumari. Yo quiero en este momento establecer contacto con nuestra unidad móvil, por favor. Tenemos algunas declaraciones de la ahora exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien brinda una conferencia de prensa. Ya, por favor, vamos a conocer qué es lo que dice la ex autoridad. Adelante. Fernando, te escuchamos. La invitación que me han hecho de las manos, dile. Este está bien. La invitación. Usted está viendo en este momento a la exministra Roxana Lizárraga, quien en las últimas 24 horas ha presentado su renuncia irrevocable al cargo. El documento ha generado, le decía, mucha repercusión. Muchos de los políticos también se han pronunciado, algunos a favor, otros en contra, pero lo cierto es que ha dado mucho de qué hablar esa nota enviada por parte de Roxana Lizárraga. Desde ya, hace algunos minutos, varios medios de comunicación se han dado cita para conocer cuál va a ser el pronunciamiento de la señora Lizárraga con respecto a esta renuncia. Inmediatamente después de que presente este documento, se conoce un comunicado del Ministerio de la Presidencia. Y bueno, enseguida nosotros vamos a retomar el contacto. ¿Me confirman, por favor, si estamos listos? Ya va a empezar, le decía en algunos instantes, esta conferencia de prensa. El Ministerio de la Presidencia se pronuncia y dice, bueno, a partir de ahora la presidenta Yanine Áñez va a solicitar una renuncia de sus ministros. Ya lo tenemos listo, por favor, escuchemos. Quiero volver a repetir y repetir. Conozco muy bien cuál es este manejo, sé cuál es el manejo a la prensa. Entonces, chicos, para que nos ayudemos entre todos nosotros, voy a hacer lectura de mi carta y luego voy a acceder a todas las interrogantes. Lo que les he pedido es que, por favor, mientras esté conversando con ustedes y respondiendo a la prensa, no quiero interrupciones. Sabemos cómo es esto, ¿no? Empezamos a llamar a nuestros centrales, ya corten, ya suban, no sé qué. Bueno, todo eso no dentro de esta conferencia de prensa, por el respeto que tenemos que tenerle al país, por el respeto que le vamos a tener que dar desde este momento, donde la gente nuevamente tiene que estar alerta y atenta por nuestra democracia. La recuperación de nuestra democracia no es en vano y no va a ser en vano. Ya estamos al aire ya, con todo, ya, sí, necesito esto para descargo otras cosas también. Muy bien, vamos a nosotros escuchar cuáles son las declaraciones. En algunos instantes la exministra dará lectura a esta nota. Sé que estamos tocando un tema que habla de las alianzas y demás, pero quiero aprovechar también su presencia de pronto para hablar de la renuncia de Roxana Lizárraga. ¿Qué significa dentro del gobierno de Yanine Áñez? Ya, voy a brevemente lo que habías dicho de Camacho. Yo no creo que haya un rechazo radical simplemente por ser el área andina. Acá son posiciones políticas en donde las claques y los adeptos de los otros candidatos pues ya están entrando en estas pugnas que pueden incluso rozar las actitudes violentas. Yo creo que la dinámica se va a ir afinando hasta el 3 de febrero, donde se definan los candidatos, porque fíjate de que los comentarios que se han hecho respecto a la ética y respecto a que podría generar un cimbrón político al interior del propio gobierno, que ahora se está viendo con la renuncia y con la pedida de renuncias, también son elementos para presionar eventualmente a que Yanine Áñez desista. La alianza está inscrita, pero los candidatos todavía no. Ahora, respecto a la renuncia de la señora ministra, pero Áñez, creo que Áñez inscribió, todos inscribieron el viernes, ¿verdad? Hasta las 12 de la noche. Sí. Y la ministra recién renunció ayer en la noche. Entonces, eso es una ética o unas cosas que
de lento de procesarse muy lento, ¿no? Porque si a mí algo me parece que se contrapone a mi ética, yo renuncio al instante. No espero 48 horas para luego dar cabida que toda la semana esto, como ahora lo estamos viendo, se instale en la agenda, ¿no? Entonces también son movidas políticas y esto se verá reflejado en el diseño de las listas de diputados y senadores, que igual lo tendremos hasta el 3 de febrero. Ahí se podrá ver las aspiraciones políticas, que era otro elemento, así como habíamos señalado partidos sin militancia y caudillos sin partidos, también hay políticos sin bases y políticos sin electores y sin prestigio que aprovechan este tipo de momentos cruciales en la historia para estar haciendo sus propias movidas políticas, ¿no? Entonces esta es una semana crucial donde la información ha de ser un tráfico intenso y por lo tanto es importante que la población esté atenta al comportamiento de cada uno de estos actores políticos. Permítame un segundo, perdón, Jorge. Vamos a escuchar un poco qué es lo que dice Roxana Lizárraga. Yo les decía que era difícil, pero que si pasaba eso, esta ministra iba a renunciar. No he decepcionado. La gente que se ha abrazado conmigo en las salacitas, ahora pueden saber que he cumplido con mi palabra. Voy a dar lectura a la carta que le he hecho a la presidenta Yanina Áñez. Una carta que la hago del corazón. Ella sabe muy bien, sabe que también le he escrito y le he pedido que reflexione, que tome las decisiones con sabiduría y con gente de su entorno, y no con los oportunistas que aparecen siempre. No sé si ha tenido la posibilidad de leer mis mensajes, pero estoy segura que sí. También le he manifestado a la presidenta que había una decisión de la Iglesia Católica de tratar de conversar con ella de manera inmediata, que se había reunido con ministros y viceministros la Iglesia Católica y que no solamente querían hablar del tema de su posible candidatura, sino también de alguna gente que la rodea a la presidenta. Me sorprendió mucho escuchar de la voz de la Iglesia Católica los nombres de algunas personas que son cuestionadas dentro del entorno, no del gabinete ministerial, pero dentro del entorno que prácticamente ha encerrado a nuestra presidenta Yanina Áñez, una presidenta que desde un inicio nos ha dado la convicción y nos ha hecho sentir que realmente Bolivia iba a cambiar. Pero ha llegado el momento de que empecemos a cambiar en Bolivia el tipo de hacer política. Voy a dar lectura a la carta presentada a la señora presidenta. La Paz, 26 de enero del 2020, señora Yanina Áñez Chávez, presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, presente. Referencia: renuncia irrevocable. Luego de las jornadas de movilización cívica del pueblo boliviano que provocaron la renuncia del dictador Evo Morales, constituimos el gobierno interino bajo la presidencia de Yanina Áñez para responder al mandato de hacer elecciones libres, limpias y justas, razón por la que me integré al gobierno como ministra de Comunicaciones. La conducción del Ministerio de Comunicación, en momentos en que Bolivia se debatía en una gran crisis política e institucional, ha sido uno de los desafíos más importantes de mi carrera periodística profesional y he respondido con solvencia en base a mis principios y valores democráticos que sé que comparten también muchos de los periodistas que quieren la democracia y la libertad en nuestro país. Después de 14 años desde el Ministerio de Comunicación, se logró avanzar en la pacificación y el restablecimiento de la institucionalidad y la transparencia, y porque entendimos que debíamos unirnos para sanar esas heridas. Ahora estarán muy felices las exministras del régimen dictatorial de Evo Morales, que siempre han tenido... Mientras Roxana Lizárraga va dando lectura a esta carta que le ha enviado, yo quisiera también pedirle el análisis a don Jorge Richter, que está con nosotros. ¿Qué opinión le merece la presentación de esta misiva a la presidenta? El hecho del anuncio de la candidatura de la señora Áñez, Héctor,
tiene un efecto transversal en toda la política boliviana el día de hoy. Y uno de esos efectos es la consecuencia directa dentro de su propio gabinete. Analizando la carta de la señora Roxana Lizárraga, no es creíble la versión de que ya les había pedido la renuncia con anticipación, porque la carta, en el tenor de esta carta, hace una referencia a esta decisión de presentarse a las elecciones, de ser candidata, etc. ¿Qué te quiero mencionar? Tenemos el órgano electoral ahora en cuestión, en lo que hace a su transparencia, en lo que hace a su equilibrio respecto de la participación de todos los bolivianos. No por el señor Romero y por los otros delegados presidenciales, sino porque ahora quien te nombró para ser delegado va a ser un actor fundamental a quien tienes que regular también. Eso deja una mala sensación teniendo en cuenta el mal órgano electoral que tuvimos en la anterior gestión. Tienes nuevamente un problema con el Tribunal Constitucional porque finalmente ahí se va a terminar dirimiendo lo que la señora Áñez pretende, que es ser candidata. Y tienes el proceso de pacificación ya no en cuestión, sino absolutamente relegado, que es lo fundamental para nosotros, porque la señora Áñez ahora no va a convocar a un diálogo de pacificación porque ella está en acción política. En ese conjunto y tienes el aparato del Estado, con dos elementos muy críticos, la policía y los militares, que pueden estar ahora a favor de la señora Áñez como que están, pero en la acción política es ya absolutamente diferente, y el sistema de judicialización. Entonces tienes un escenario absolutamente desequilibrado en favor de la señora Áñez. Y dos cosas te quiero mencionar, Héctor, muy rápido. He participado en un evento de comunicación política en la ciudad de Santa Cruz, donde el señor Ricardo Paz estuvo y dijo de manera pública que en las últimas horas de inscripción de las alianzas ellos habían sufrido una presión inmensa respecto de que el FRI le retire la sigla al señor Carlos Mesa. Y esto va en sintonía con lo que yo puedo ver en función de cómo se acomodan los factores de poder. Es una decisión de candidatura de la señora Áñez, pero esto, que ha dejado de ser el día ahora un proceso de transición, hemos pasado a un enfoque de poder político inmediato, conservador y vinculado a sectores de poder externo. Esto es un factor de poder, no es una casualidad. Ya tiene ahora, esto que se ha armado, este factor de poder, tiene presencia en el Tribunal Constitucional, tiene presencia en el órgano electoral. Es un factor de poder, hay que tener mucha visión minuciosa sobre esto que está sucediendo. Y lo último, si la señora Áñez quiere candidatear, es legítimo. Es un deseo personal que como boliviana lo puede hacer, está en todo su derecho. Pero lo que corresponde, porque ella misma habló de equilibrio, transparencia, garantía de elecciones, retorno a la libertad, retorno a la democracia, entonces debería dar un paso al costado, renunciar y ser candidata. Perfecto. Vamos a continuar escuchando, por favor, las declaraciones de Roxana Lizárraga después de la lectura de su carta. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Muy bien, está respondiendo algunas consultas de los medios de comunicación. Nos hubiera encantado conversar sobre otras alianzas. El tiempo realmente se ha movido después de la presentación de la ministra. No deja de sorprender la política. Es increíble los movimientos que existen. Ambos, de verdad, les agradezco mucho por acompañarnos. Jorge, lo propio. Gracias a usted, Moira, por estar acá en el programa. Son las 7 de la mañana con 54 minutos y vamos a tener constantemente a ambos para que nos puedan explicar más acerca de todo esto que se está moviendo, y de seguro para usted también es una confusión en casa, que lo único que nosotros tratamos es de hacerlo más sencillo. Agradeciendo una vez más a nuestros invitados, nos vamos a una pausa, ¿sí? Enseguida volvemos, quédese con nosotros.